Chicos, chicas, bienvenidos a Aroma de un Gaditano, yo soy David y hoy os traigo un vídeo que es una comparativa entre un clon, inspiración o dupe, como queráis llamarlo, y su original, en este caso un perfume nicho. Tras la intro, como habéis visto en la miniatura, vamos a hablar del perfume de Raihan, Italia. Este perfumito, y lo vamos a comparar con el perfume nicho que más adoro, que es Naxos, de Sergio. Tras la intro, desglosamos las diferencias, hablamos sobre los dos perfumes y vemos si realmente merece la pena seguir comprando Naxos o seguir comprando, a partir de ahora, Italia de Raihan. Vamos a hablar acerca de Italia de Raihan y de Naxos. Vamos a ver las diferencias que existen entre ambos. Vamos a comenzar por las notas olfativas, vamos a ver si existen diferencias en lo que es la pirámide olfativa de cada una de las fragancias y posteriormente hablaremos de la percepción olfativa que transmite cada una de ellas y si existe diferencia entre una y otra. Comenzamos por Raihan. Italia tiene como notas de salida lavanda, limón y bergamota. En su corazón tiene miel, canela, jazmín y cachemira, y en su base tiene tabaco, vainilla, abatonca. Naxos, ¿qué tiene en su salida? Tiene lavanda, tiene limón, bergamota, incienso de Omán. Su corazón, exactamente igual que Italia, tiene miel, canela, jazmín y cachemira, y en su base exactamente igual que Italia. Tiene tabaco, vainilla, abatonca. Atomizamos en brazo derecho Italia. Como veis, tiene un excelente atomizador y tapón imantado. Ojo al dato. Naxos, en el otro brazo. Vale. Lo que percibes inicialmente cuando atomizas ambas fragancias, uno en un brazo y otro, es que Italia tiene un carácter más cítrico, más brillante, más vibrante en su salida que Naxos. Naxos, a pesar de ese carácter cítrico, parece que está más cometida la fragancia, parece que no es tan brillante como en Italia. ¿Ok? Entiendo en parte que es por esa nota de incienso de Omán que impide que sobresalga en exceso la parte cítrica. Aquí, en Italia, la fragancia se percibe más cítrica, ¿ok? Vamos con la parte de secado. Aquí tengo dos tiras, ¿vale? Una con Naxos y la otra con Italia. Si veis que pone 1, es porque existe un 2, que lleva más horas de secado. Vale. Cuando empieza a transicionarse hacia su etapa de secado, lo que notamos es que la parte dulce del corazón junto con la vainilla y la abatonca sobresale más fuertemente en Naxos que en Italia, inicialmente. Pero la diferencia más potente que noto, que empieza uno a notar a los pocos minutos de haber atomizado ambas fragancias, aquí en este caso, cuando han transcurrido un cierto tiempo, aproximadamente, creo que lleva esta fragancia
atomizar los papeles unos 30 o 40 minutos, lo que percibes es que esas fragancias se equilibran en cuanto al dulzor, no sobresale una más que otra, con lo cual o bien tiende a reducirse ese carácter dulce en Naxos, o bien es en Raihan que empieza increciendo, que es lo que parece, a poco va subiendo el nivel de dulzor en la fragancia hasta equilibrar el dulzor que tiene Naxos. Efectivamente, chicos, en ambas fragancias el dulzor es muy similar a los 40 minutos. A la hora y media, 2 horas, más o menos que tiene cada una de estas atomizaciones, por si acaso. El dulzor es similar, muy parecido. En cuanto a dulzor es muy parecido. En cuanto a aroma, también es parecido, pero se notan diferencias. A ver, se notan diferencias. Vamos a puntualizar. Se nota que aquí está mejor conjugado todas las notas y todo el aroma en sí, donde se percibe claramente esa conjunción de vainilla, batonca, tabaco y lavanda, y aquí se ve un punto más dulce, más opacado el tabaco, pero muy parecida, ¿vale? Muy parecida. No voy a dar un porcentaje, porque me parece ridículo, no soy ni químico ni perfumista para decir un porcentaje de cuánto de parecido se parecen en el secado, pero se parecen bastante. Sí es cierto que notas como la parte rica de Naxos, que es el tabaco, entre otras cosas, aquí está un pelín más subida que aquí. Aquí se percibe que está un pelín más subido la parte dulce que la parte de... Aquí se percibe que está un poquito más subida la parte dulce y opaca la parte del tabaco, y aquí se ve perfectamente conjugada la parte dulce con la parte del tabaco, ¿vale? Es lo que quería decir. Eso en cuanto a secado. Como fragancia en sí, os puedo asegurar que son muy parecidas, es decir, si tú vas por las calles y te has atomizado Italia de Raihan, os aseguro que la gente no va a distinguir si llevas Naxos o si llevas Italia, a no ser que sea un tío que use, o una tía que use Naxos como fragancia firma, ¿entiendes? Y te note esa parte más dulce y más opacada del tabaco si llevas Italia. Pero por el contrario, no lo percibes. O la mala suerte que tengas de que te pongas al lado de uno que lleve Naxos. Entonces ya sí vas a notar la diferencia, el otro. Pero tiene que ser una nariz que lleve mucho tiempo oliendo perfumes para poder distinguir realmente esa diferencia entre la parte de tabaco que tiene aquí en Naxos y la parte de tabaco que tiene aquí en Raihan. Es ligeramente más dulce, está tapando un poquito más el tabaco, la hace menos importante en la fragancia en Raihan, y sin embargo aquí en Naxos, como está tan bien conjugada, como está tan bien hecha la fragancia, la percibes tú, esa parte avainillada, dulce, de la miel, etcétera, junto con el tabaco, perfectamente. Aquí te resalta un poquillo más la parte dulce, con lo cual que parece que te tapa un poquito ese aroma o esa percepción del tabaco, que no la tienes tú tan clara, la percibes, sí, pero no está tan evidente y tan bonita como está aquí.
Cuando seca la fragancia, cuando ya estáis alrededor de las 7 horas, 8 horas, lo que vais a percibir es que la fragancia de Raihan tiende más a lo avainillado, mientras que en Naxos sigues teniendo la sensación de esa conjunción de la parte dulce con la parte del tabaco. Esa sensación que percibes todavía en Naxos no la vas a tener en Raihan. Se va a ir más hacia lo dulce, va a dominar más esa parte dulce de la fragancia. Sin embargo, en Naxos esa conjunción se va a mantener hasta casi el finalizar la fragancia en tu piel. ¿Qué pasa? Que cuando esto sucede, si estás sacrificando proyección para mantener esa calidad de esa sensación de aroma en general que tiene Naxos con respecto a Raihan. En este caso, Raihan parece un poco más potente en su secado, ¿vale?, que Naxos. Pero claro, está sacrificando, obviamente, el aroma. Un aroma que se vuelve avainillado, ¿vale? Y aquí sigues manteniendo en Naxos esa calidad, ese aroma de la parte dulce, de la miel, vainilla, etcétera, junto con ese tabaco tan rico. Es lo que os puedo decir acerca de mi percepción olfativa acerca de ambas fragancias. ¿Existen diferencias? Sí. ¿Notables? Depende. ¿Para quién, no? Si tú no te importa sacrificar ya en las etapas finales ese aroma y ganar y seguir manteniendo proyección un poquito más a costa de calidad y a costa de lo que es en sí el aroma identificativo de Naxos, pues os diría que adelante con Raihan de Italia, ¿vale? Porque en cuanto a percepción olfativa desde su salida hacia su secado, no existen grandes diferencias aparte de lo que os he comentado. En cuanto a proyección, estela y rendimiento, ambas os van a durar alrededor de las 8 horas. Proyección, como he comentado, durante las 2 primeras horas similares, ¿vale? Durante las 3 horas iguales. Lo único que a medida que vais secando, vais a notar que la fragancia de Raihan va a mantener un puntito más de proyección que en Naxos, debido a que sacrifica el aroma. No lo sacrifica hasta a partir de las horas finales de secado, pero al fin y al cabo sacrifica el aroma. Bajo mi punto de vista, es una fragancia muy buena como inspiración, como dupe, como diría, como clon, no, tiene sus diferencias, no es una copia exacta. Fragancia riquísima, totalmente, ambas. De Naxos es mi cuarto bote, con un backup que tengo. Así que, ¿qué os digo? Si os digo que merece la pena Italia, os digo que sí. Si os digo que merece la pena Naxos, me hace dudar. ¿Por qué? Porque yo quiero ver Italia si mantendrá sus estándares que tiene ahora a futuro, si la calidad la mantendrá o la mejorarán, o por el contrario, esto es un lanzamiento inicial en el que sacan una fragancia con calidades muy similares a Naxos y luego al final, pues como en muchísimas fragancias, pues deja de tener esas calidades y se convierte en un dupe bueno, pero no de la calidad que tenía inicialmente. Chicos, de momento voy a gastar los 2 frascos de Naxos y si a futuro sigue manteniendo la calidad Italia, que no sé por qué suelo decir itálica muchas veces, ¿vale?
si sigue manteniendo los estándar Italia, pues es posible que pase de casa italiana a casa árabe. Si no sigue manteniendo esa calidad y ese estándar que ha sacado en Italia la casa árabe de Raihan, pues continuaré con Naxos. ¿Formará parte Italia ya de mi colección y dejaré de usar Naxos? Pues posiblemente, si el tiempo me lleva a que Italia mantiene los estándares de calidad y de aroma a lo largo del tiempo, cuando gaste mi backup, mi último backup de Naxos que tengo, pues posiblemente pase de una casa italiana a una casa árabe. Que veo que a futuro ese cambio se produce, es decir, se produce que paso de Naxos a Italia y me encuentro con que la fragancia ha perdido lo que tenía en su lanzamiento inicial, pues volveré a Naxos. Sé que Naxos es una fragancia de una altísima calidad y que olerá igual ahora y dentro de unos años. Bajo mi punto de vista, es un perfumazo, es un aroma tan exquisito que sin lugar a dudas es una fragancia que quiero tener y tendré siempre en mi colección. Ya sea o bien a través de una fragancia árabe o a través de la casa italiana original. Es lo que os puedo decir, espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, dadle al like y compartir. Si os gusta mi contenido, suscribiros y darle a la campanita. Y chicos, lo que suelo decir siempre, cogeros por la sombrita, para adelante y cartucho cañón, y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo, feliz Navidad.